Buenas noches, mi nombre es Paola Martínez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con sede en Bogotá, José Acevedo y Gómez. En este momento vamos a hacer una ponencia de los autores de la sociología clásica. El nombre de la ponencia es un repaso a nuestra historia sociológica, representantes y pensamientos. Este será el análisis de los sociólogos clásicos, que son Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons y Gramsci. Introducirnos a la teoría sociológica clásica es entender que antes de tener este nombre fue pensada por la forma cambiante de la sociedad y sus afectaciones en los entornos y microentornos. Es así como expondremos a nuestros autores. Tenemos como principal autor a Karl Marx. Nació en Alemania en 1818, su influencia era Friedrich Hegel. Postuló la lucha de las clases sociales, exponiendo que los individuos dependen de las condiciones materiales en una condición de tres dimensiones: una condición económica sociológica, que es la teoría de la sociedad; una dimensión política encaminada al cambio político y social, y una dimensión de crítico filosófica, creando el marxismo, que sería la ideología para que la clase obrera pensara en la oportunidad de pensar en una utopía, permitiendo que se revolucionaran los modelos políticos, económicos y sociales, abriendo una crítica al reciente sistema capitalista que obedecía a un modo de producción, relaciones de producción y a una estructura económica. Hablaremos de Max Weber. Nació en Alemania en 1864, quien nos expondría que la estructura social requiere de una legitimidad para mantenerse en el tiempo o reproducirse en el tiempo. Weber habla de distinción entre poder y denominación, porque una cosa es el mandato de una orden y otra el acatamiento de una orden. Dicho acatamiento depende de una condición interna y subjetiva, que es la obediencia, y esa obediencia tiene que ver al grado de legitimidad de quien ostenta el poder, explicándola en cuatro principales características: profesión, racionalidad, maximación, riqueza y estatus como único garante. Tendremos a Talcott Parsons, quien llevó la sociología a su país. Nació en Estados Unidos en 1902, considerado como el expositor de la sociología entre la época moderna y la contemporánea. Pasa de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, escribiendo sobre una sociología moderna con su propia teoría de la acción social, considerando que el sujeto es un medio para realizar la acción social y a su vez un cambio social, pensando como uno de los sociólogos más difíciles de entender por su forma de escribir, ya que usa términos basados en la física y matemáticas, con un léxico propio. Integra también las ciencias como la psicología y la antropología, para que el estudio del individuo sea más global. Parsons se divide en cuatro momentos en su escritura y se basa en la explicación del funcionalismo estructuralista. Primero toma la teoría de la acción, que es un proceso mental y creativo que implica el actor, el fin, la situación y las condiciones. Una teoría del funcionalismo estructural, que es los individuos actúan de una manera racional por la selección de los medios. Las instituciones no son ajenas a la racionalidad. Habla de la estructura como un conjunto de organismos estables. En la tercera habla como un imperativo funcional, es decir, la adaptación, metas, integración y latencia de cada organización. Cuarto, habla de un sistema social, que es una interacción entre los estatus y los roles. Para culminar tenemos a Antonio Gramsci.
Nació en Italia en 1891. Este sociólogo, quien nació en un hogar en crisis económica, conocía en su experiencia la lucha del obrero para tener posibilidades educativas y también es cofundador del Partido Comunista Italiano. Estudió la sociología desde la filosofía de la praxis y le da un sentido crítico a los hechos sociales, históricos y políticos, definiendo la sociología como un objeto de estudio. Influenciado por Marx, conceptualizó la palabra hegemonía, que proviene de la burguesía dominante. También expuso sobre otras formas de dominación como es la educación, religión y cultura. Anthony Gramsci viaja a la Unión Soviética y es allí donde él toma como propio el comunismo y lo lleva a su país. Es encarcelado bajo el régimen fascista y escribe su obra más importante, que son los Cuadernos de la cárcel. Para continuar con este estudio y análisis, vamos a hablar de todas las corrientes de la teoría sociológica clásica que hoy en día siguen con su legado, con expositores y seguidores, es decir, las corrientes del estudio sociológico. Vamos a hablar del materialismo, que se basa en la condición de producción económica donde este es el dominante de la sociedad, haciendo una superestructura social, leyes, familia, estados, valores, cultura y religión, y es así como el materialismo condiciona las relaciones sociales. Hablaremos del estructuralismo, que tiene como base el estudio de las relaciones sociales, el sistema social global y la interdependencia entre las organizaciones. Se centra en los siguientes fundamentos: objetivos de la organización, tipología de las organizaciones, las relaciones sociales dentro de las organizaciones, individuos, grupos y subgrupos relacionados entre sí, y el tercero, que son la organización y el medio ambiente social. Y por último, los conflictos de la organización. Tenemos también el funcionalismo, que nos guía hacia conocer que cada sociedad cumple una función, así como los órganos del cuerpo, y cada individuo cumple con su rol preparado en su actividad, manteniendo un equilibrio social. En la escuela crítica, que es otra corriente, se basa en estudiar los fenómenos sociales abordándolos desde las disciplinas del conocimiento social. Y por último tenemos la sociología comprensiva. Nos propone entender la sociología por medio de la interpretación y la acción social, estudiando al sujeto con su racionalidad hacia las acciones, permitiendo comprender al hombre desde las probabilidades. Estudia el comportamiento de la cultura y las costumbres para la explicación de la acción social desde el sujeto. ¿Qué vigencia tienen estos pensamientos? En la actualidad, los pensamientos y corrientes han llegado a tomar fuerza por la comprensión histórica de los hechos y fenómenos sociales, donde los movimientos sociales en un proceso emancipador buscan la igualdad y siguen postulando organizativamente las bases del criterio individual y colectivo. Los pensamientos y las estructuras clásicas siguen siendo la postura para los estudios y análisis sociológicos, ya que los pensamientos no se murieron cuando se murió el postulante. En la sociedad actual, aunque con avances tecnológicos, sigue manteniendo el auge de los sistemas para la codependencia del capitalismo de la estructura más importante, que es la familia. También nos sigue confrontando a los postulados teóricos para defender un pensamiento, analizarlo, compartirlo, permitiendo ese análisis de la sociedad evolutiva con fenómenos sociales determinado por método científico con el fin de análisis y posibles soluciones. Vamos a reflexionar cómo estos autores evidencian que son un aporte fundamental para la construcción de una sociología crítica. Los autores clásicos nos han llevado a un proceso de comprensión de cómo observar las sociedades de lo general a lo particular, en sus dimensiones y estructuras, dando así el poder para que los presentes y futuros sociólogos hicieran análisis más concretos. Es admirable la intelectualidad, preparación y observación que los lleva a tener el papel histórico sobre la sociología, viviendo en tiempos de cambios de las ciencias.
pasando de ser una idea a concretar teoría, funciones, comprendiendo lo global de un individuo como partícipe de hechos y fenómenos sociales, la significación en lo académico con la creación de facultades y los métodos científicos organizados en espacios de investigación sociológica. Lo más importante es que la praxis no fue suficiente para el estudio, sino las estructuras de métodos para formación de herramientas para el proceso de análisis, es decir, que se interconectan ya sea por continuidad del pensamiento o postulados en oponencia. A continuación estarán los breves collages de las obras, en este caso de Max Weber, que son la sociología de la religión, que fue uno de los más importantes, y una economía y sociedad, la economía y sociedad. Encontraremos también las obras de Karl Marx, que son El Capital, El Manifiesto Comunista, son sus obras más representativas. Y de Talcott Parsons hablaremos como sus obras más principales. La biología de un intelectual, la teoría de los sistemas de Talcott Parsons y un estructuralismo funcionalismo. Está también, en este caso les dejaré un video que nos contará un poco más sobre quién fue Antonio Gramsci. Los dejo con este video, espero que estén muy bien y esta es mi ponencia sobre los autores sociológicos clásicos. Muchas gracias.